Sucre, Chuquisaca. Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Siempre es grato tenerte y escuchar tus criterios jurídicos. Buen día, estimados, muchas gracias. Un saludo desde Sucre Capital con un poquito de humedad, está lloviendo desde anoche, así que está haciendo frío. Como en La Paz también, ¿no? Un día horrible, muchos dirán, no, un día lindo, que la lluvia y es otra cosa, en fin, en gustos nadie escrito. Arturo, otra vez estamos con la cantaleta de que Guaitari, el expresidente de la Cámara de Diputados, presenta un recurso porque dice no hay paridad, equidad de género en los binomios para la presidencia, es decir, que debería ser presidente varón, vicepresidente mujer o viceversa. Entonces, no, pues si la convocatoria no está clara, no dice eso, no, pues estas elecciones están mal. Y me parece que hay otras también en la misma línea. Arturo, más allá de polemizar de que si hay que darle o no cabida a los hombres o a las mujeres, en fin, que ese es también otro debate intenso, pero hay sustento jurídico de verdad mínimamente racional que pueda poner en peligro, bajo esa argumentación jurídica, en peligro las elecciones en esto de la paridad, o es otra payasada, otro sainete para no sé qué intereses, pues a quién le convendrá, esa es la gran pregunta, ¿a quién le conviene que no haya elecciones, Arturo? Eso, mira, a ver, ¿qué dice la NO? El Código Procesal Constitucional, cuando habla de estas acciones de inconstitucionalidad, nos dice que van a proceder para declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica que esté en una ley, en un decreto o cualquier género de resolución no judicial, pero que sea contraria a la constitución política del Estado. A lo que habría que añadir también al bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, especialmente que tenemos introducido en nuestra Constitución. Ahora, si uno revisa la Constitución, en el caso del señor Guaitari, y también he oído ya creo que hay licenciado Cusi, me parece, creo que alguna otra organización también de indígenas que están anunciando, no sé si han presentado, Guaitari ya lo ha hecho, vemos que la Constitución, cuando se refiere a los requisitos para acceder, ojo, a la candidatura de presidente o vicepresidente, ¿qué dice? Se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, 35 años al día de la elección, y haber residido en forma permanente en el país al menos 5 años inmediatamente anteriores a la elección. Y si uno revisa la norma, fundamentalmente es la norma de la Ley de Organizaciones Políticas, creo que es el nombre exacto, sí, la Ley de Organizaciones Políticas, uno ve, es decir, si la Constitución manda desarrollar esos requisitos en estas leyes, la ley especial sería esta, nos habla, por ejemplo, que tratándose de campesinos, de organizaciones políticas, los tipos de organizaciones políticas, nos está hablando que para postular a las candidaturas, etcétera, se refiere a las organizaciones subnacionales, o diría las elecciones subnacionales, y entre los requisitos para el registro electoral de las organizaciones de naciones y pueblos indígenas, también habla de que podrán solicitar su registro para participar en procesos electorales de alcance subnacional, en el caso de las organizaciones campesinas y de las mujeres también el razonamiento es similar. Entonces, para que se declare la inconstitucionalidad de una ley, primero hay que ver este principio que tiene, que es lógico, la ley, el Código Procesal Constitucional, que es la presunción de constitucionalidad. Es decir, de lo contrario, si haríamos lo contrario, sería imposible, ¿no? Que el sistema jurídico de un país funcione. Entonces, mientras la ley no sea declarada inconstitucional por el Constitucional, rige esa presunción. Y para que el Constitucional le saque la tarjeta roja a una norma,
porque no le puede sacar la tarjeta roja a la Constitución, ¿ve? Para que le saque la roja a la norma, tiene que haber realmente ese juicio de constitucionalidad o de convencionalidad que se haga de esa ley atacada, tiene que ser completamente contundente. Es decir, no puede haber una duda, sino tiene que cumplirse, como dice la misma Constitución, la voluntad del constituyente. Entonces, yo he visto de manera muy somera la acción de inconstitucionalidad de Guaitari. Las otras, no sé si al final se han presentado o no, solamente se han anunciado, y me sale la duda si realmente el constituyente quiso introducir esa obligación, ojo, para elecciones nacionales, el presidente y vicepresidente, introducir esa obligación más allá de ciertas consideraciones que hacen sobre la paridad de género, etcétera. No tengo yo la certeza, y me parece más bien que la voluntad del constituyente, buena o mala, pero así está en la Constitución, era que la ley establezca eso, pero que no haya una obligación para poder establecer que si la ley no prevé eso, sea inconstitucional respecto de la paridad. Arturo, yo te decía, y tú también bien lo señalabas, la Constitución política del Estado da en muchos casos cuestiones genéricas que luego deben ser desarrolladas en normativas, en leyes, ya para entrar al detalle. Es como cuando la reglamentación detalla cosas de la ley, más o menos así, ¿no? La Constitución no dice en ninguna de sus partes que la paridad debe darse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Consejo Municipal, en el binomio, no. Dice que estará sujeto a ley, y muchas de esas cosas están en la ley del órgano electoral, en la 096, pero también en la 1096, que es la ley de los partidos políticos. Arturo, en alguna de esas normativas se habla de que los binomios también estarían, entre comillas, obligados a mantener la alternancia de género. Tú que conoces mucho más de esto, te escuchamos. Mira, la Constitución, ¿qué dice? El 167, como hemos visto, condiciones generales de acceso al servicio público, 35 años cumplidos y haber vivido 5 años de forma permanente. Y remite la ley. ¿Y qué dice la ley? Mira, qué interesante. Esta es la ley del órgano electoral. No, la ley del régimen electoral. ¿Ya? Y nos dice, en cuanto a la forma de elección del presidente y vicepresidente, se efectuará en circunscripción única mediante sufragio universal de las listas de candidatos y candidatos presentadas por organizaciones políticas con personal vigente, nada más. En la elección de senadores, sí, la ley dice, la lista de candidatos y candidatos al Senado serán elaboradas con equivalencia de género, de acuerdo al 11 de esta ley. Y el 11 nos dice equivalencia de condiciones, y habla otra vez de la lista de candidatos de senadores, diputados, asambleístas, departamentales, regionales, concejales, es decir, todas lo que se llama o sea, los que quedan debajo del presidente y vicepresidente. Entonces, yo no encuentro una norma constitucional que obligue a que estas normas de desarrollo, que obligue de manera directa a que tengan esa paridad. Ahí he leído la acción, la tengo aquí del diputado, y hace una fundamentación, digamos, su abogada interesante, a partir incluso de control de convencionalidad y demás, pero el juicio de constitucionalidad yo lo veo muy débil porque no hay, pues, una norma constitucional que diga que esos candidatos tienen que ser. Ahora, iremos a lo que tú comentabas al inicio, es decir, a quién le beneficia, ¿no? Y sobre todo yo quiero ver un tema procesal en el constitucional que te pido no nos olvidemos. Mira, ¿a quién le beneficia? A quien está mal, ¿no? Y yo veo en todas las encuestas el presidente Arce no pasa del 1%, para empezar, ¿no? No le pueden gustar o no las encuestas, pero qué coincidencia que en todas esté tan mal, ni siquiera tan mal, esté pésimo. Y también el otro tema del señor Morales, ¿no? Todos sabemos que por orden convencional, porque yo discrepo de quienes dicen, no, es que hay una sentencia del Constitucional, ¿verdad? Hay, pero lo que está arriba es la opinión consultiva de la Corte, lo hemos hablado en tu programa, que claramente ha dicho que no hay reelección ni con descansito como algunos de sus abogados dicen, ¿no ve? No hay. Por lo tanto, ese sería un tema resuelto.
que verdad que cuando se quiera inscribir, si logra querer inscribirse, el órgano electoral tendrá que decirle mana, no, net, no sé qué, verdad, pero el órgano electoral no puede dispararse e ir en contra de lo que ya la Corte Interamericana y también el Constitucional lo ha dicho, ¿no ve? Entonces hay que hacer también esa precisión. Pero también a él le beneficiaría, ¿por qué? Porque así como están las cosas, con su mandamiento de aprehensión vigente, con que no puede poner los zapatos más allá de la República Hermana Cocalera del Chapar, etcétera, probablemente también a él le beneficiaría que por lo menos se posterguen las elecciones para que a ver si soluciona el conflicto que tiene. Yo me temo que no va a poder hacerlo, ¿no? Pero iremos a lo procesal, estimó, que aquí hay un detalle bien interesante. Mira, la acción de Guaitari se la ha presentado. Esta semana el Constitucional tendría que decir algo. ¿Y quién tiene que decir algo? Tiene que decir la Comisión de Admisión del Constitucional, ¿ya? Hay una prohibición, incluso estamos hablando de una acción de inconstitucional abstracta, hay una prohibición de inadmisión por defectos de forma de esta acción. ¿Por qué? Porque la presenta un diputado, ¿ya? Pero ¿quién tiene que dar la palabra y en su caso conceder la medida cautelar? Son los magistrados que componen su comisión de admisión. Y la pregunta se cae de madura: ¿quiénes son los magistrados que están en la comisión de admisión? Y la mala noticia que les tengo es que están 2 truchos y un legítimo. Así como se ha, yo creo, mañosamente, porque lamentablemente los magistrados legítimos son 4 versus los 5 truchos, y eso no es casual. Mira, cuando ha habido me imagino, una sala plena en la que se han distribuido las salas, los truchos les han impuesto, hasta donde yo sé, a los legítimos, que cada sala esté conformada por un legítimo y un autoprorrogado, ¿ya? Porque son 2 por sala, hay 4 salas, son 9 magistrados, ¿ya? Entonces, cada sala tiene un trucho y un legítimo. Si uno dice blanco y el otro dice negro, ¿quién dirime? El presidente, que es el CEO de los autoprorrogados, ¿no ve? El licenciado Hurtado, ¿no es cierto? Todo está fríamente calculado. Y lo mismo ocurre en la comisión de admisión. Son 3 magistrados, 2 de los cuales son truchos, son prorrogados, y uno legítimo. Por lo cual, ahí no va a haber empate, va a haber 1-1 o haber 2 contra 1, ¿no ve? Y por lo tanto, los que van a seguir controlando que esta acción se admita, se dé la cautelar, es decir, el avance del procedimiento, porque luego en pleno se tendría que decidir si pasa al fondo, van a ser los autoprorrogados. Y eso es lo que se nos tiene que hacer, parar los pelos, ¿no? Independiente de la razón o no que tenga las acciones. Bueno, Arturo, tú dabas una explicación interesante de qué nos podría dar la pauta de que esto tiene componente político, Arturo, y tú decías, si esto es admitido primero, si se admite, la admisión ya es una señal terrible. Y luego de la admisión, si viniera un fallo o va a una de las salas de los famosos magistrados Hurtado y Espada, muchos los califican de nefastos, y nos salen con una pachotada, confirmado que los titiriteros, ya sabemos quiénes son, ahí arriba como siempre los políticos. Pero más allá de eso, Arturo, en esto de comprender lo que dispone la normativa, lo que dispone la ley, yo sé que la Constitución te da pautas generales, que no puedes encontrar ahí detalle, pero son principios muy, muy profundos. Para esto de este rollo que nos hemos hecho, ¿no?, con la paridad, la alternancia de género, en fin, creo que hemos comenzado por los pies y no por la cabeza. El artículo 26 de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a los derechos políticos, Arturo, dice: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será, esta parte, ¿no?, la participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Ya te da una cosa genérica. Te dice: la participación será equitativa en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Uno puede entenderle a la Constitución que en todo tienes que ponerle igualdad, absolutamente en todo. Pero como otras partes de
de la Constitución, por ejemplo, acá en el parágrafo 2, numeral 1, dice: la organización con fines de participación política conforme a la Constitución y la ley, dice. La organización con fines de participación política conforme a la Constitución y a la ley. Ahora, no sé, pues, Arturo, si la ley tiene que contradecir a la Constitución. Otro, el artículo 209, Arturo, dice representación política, Constitución política del Estado. Dice: las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, serán postuladas y postulados a través de organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley. Arturo, la ley del régimen electoral y la ley de partidos políticos establece un límite. Yo entiendo que esas normas han circunscrito lo de la equidad de género al tema de las instancias legislativas, Parlamento, consejos municipales, y han preferido no hablar de binomios presidenciales. ¿Por qué lo han hecho? Eso es vulneratorio a la Constitución, Arturo, lo deberíamos leer así. Estos señores deberían haber hecho una norma que sea para todos, equidad de género. Presidente, vicepresidente, consejos municipales, asamblea legislativa. ¿O estoy hablando sonceras, Arturo? Yo creo que, como se dice, ¿no? El camino del infierno está hecho de buenas intenciones, ¿no ve? Y mira, la mejor prueba, y no es que yo esté en contra de los avances del tema de género y tampoco de pueblos indígenas y demás, pero Goethe decía que la ley puede ser muy dura, pero la realidad es peor, ¿no? Y la mejor prueba que hemos visto es lo que ha ocurrido con las elecciones judiciales, ¿no es cierto? Es decir, por cuestiones de género, cuestiones de los pueblos indígenas, la realidad nos ha mostrado que en muchas candidaturas no hay pues mujeres interesadas en ese cargo o indígenas interesados en ese cargo. Y entonces, ¿qué hacemos? Las elecciones no se van a realizar porque no ha habido gente interesada en llenar necesariamente esos cuadros, ¿no es cierto? Que no. Y ahí la ley o las buenas intenciones han ido y han chocado con la realidad. Ahora, en este caso, obviamente que hay unos criterios que no son moco de pavo, más bien son los criterios con los cuales se tiene que interpretar cualquier resolución jurídica, constitucional, etcétera, que se tome con base a lo que la Constitución dice, y tú bien los identificabas, ¿no? Ahora, para hacer ese juicio de constitucionalidad, tendría que haber claramente una norma, a mi juicio, clara, constitucional, que diga también para presidente y vicepresidente se aplica esto y no lo otro, ¿no es cierto? Y que no hay. Ahora sí uno puede recurrir, porque el derecho no es exacto, a una interpretación y a partir de eso construir una obligación y decir, no, también por paridad, por estas cuestiones, tendría que haber. Pero ¿sabes qué, Arturo? Acá me asalta una duda también, y hablábamos al inicio del programa de la calidad, del nivel, de la talla de la gente que hace las cosas en Bolivia, que está en nuestras empresas, en nuestras instituciones, en el Parlamento, en fin. ¿Acaso quienes han construido esta ley mínimamente no ven esos detalles que son fundamentales? ¿Cuántas veces hemos encontrado en nuestras leyes, Arturo, en su construcción, errores terribles que nos han llevado por poco más a la muerte y el enfrentamiento? Y uno dice, ¿qué será, no? ¿Quiénes habrán diseñado eso? Es que levantan la mano con función a una orden. Exacto, sí, tú lo has dicho. O sea, yo no encuentro un nivel de razonamiento en eso, sino, bueno, el jefe ha dicho y el jefe de bancada cumple y dice, levanten la mano y como focas levantan la mano. Es decir, no hay un criterio técnico y se impone lo político sobre lo técnico, ¿no ve? Y muchas veces yo he visto, sobre todo en las leyes digamos, del periodo del masismo, que muchas leyes se han hecho adrede, de manera, digamos, imprecisa, de forma tal que si tú controlas a tu constitucional, a tu supremo, a tus jueces o a tus fiscales, pueden hacerle decir lo que le dé la gana al constituyente, ¿no es cierto? Hay un presidente uruguayo, no me acuerdo cuál de ellos es, que decía que
las constituciones se estiran como bandoneón para hacer decir lo que uno quiere, ¿no ve? Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, tú me decías hace un momento, ¿será que la gente se va a, bueno, nos vamos a acostumbrar a que también no hayan elecciones o hayan elecciones parciales o una de las barbaridades? Sería terrible, ¿eh? Pero yo ya no me extraño nada del Constitucional a partir que hayan inventado el derecho humano de su amo para repostularse indefinidamente, a partir que se hayan autoprorrogado y le sigan y hayan volteado todos los intentos para legales o no legales, medio discutibles, porque era patético que haya una ley para hacer cumplir la Constitución, pero había un decreto o un proyecto de ley en ese sentido, y los propios interesados lo hayan vuelto a voltear, siendo jueces y parte en sus casos, ¿no ves? Es decir, ya del constitucional actual, de los prorrogados, ya nada va a asombrar en este país. Es decir, son capaces de absolutamente todo, y ya no es, creo yo, ni por plata, que la tienen mucha, ni por poder, que también lo tienen, sino es por impunidad. Yo pienso, Arturo, que en esto de la reelección de Morales y que si no, y que la otra sentencia constitucional, ahí no está tanto en debate lo jurídico, lo estrictamente jurídico, es orientadora la opinión consultiva, pero yo acá estoy convencido que el MAS ha aprobado del propio chocolate del MAS, nada más. Pero ojo, yo discrepo con lo que tú dices, la opinión consultiva no es orientativa, es vinculante. Bueno. Es decir, claro, y también, y tú ve algo más ahí que se añade, ¿no? La opinión consultiva es del 2019, ¿no es cierto? No, del 2021. Creo, bueno, se me va la fecha, pero es reciente, son 2, 3 años atrás. Pero luego vienen 2 sentencias de la Corte en las que no te dejan, para quien decía, no, es que es opinión, el nombre es ese, para diferenciar de las sentencias, pero que es vinculante. Luego viene la sentencia, o la última, del caso Gadea Mancilla contra Nicaragua, en la que la propia Corte, que eso no es en esa sentencia nomás, ¿ya? La propia Corte recoge las glosas jurisprudenciales de manera puntual de la opinión consultiva como vinculantes, y encima le ordena a estos asquerosos tiranos nicaragüenses de que cumplan con lo que la opinión, en la parte resolutiva, con lo que la opinión consultiva ha resuelto. Entonces, claro, si alguien decía, como que se dijo, no, es una opinión, no tiene fuerza, o no sé qué, pues si uno lee la sentencia del Gadea Mantilla contra Nicaragua, no le va a quedar la menor duda de que lo que la Corte ha resuelto en la opinión consultiva, claro, es vinculante, al extremo que en ese caso le está ordenando al Estado nicaragüense que cumpla con la opinión consultiva. Arturo, claro, la opinión consultiva nos daba una pauta, yo te decía, porque más o menos le pone luz a cuánto tiempo un tipo puede querer quedarse en el poder. Máximo 2, continuo o discontinuo, pero después de eso ya, o sea, te vas a tu casa, o sea, eso frente a, no es un derecho humano, pues yo puedo estar 100 años si quiero en el de candidato y de presidente. Entonces, la opinión consultiva ahí hace un corte pero con sable y nos dice, un ratito señores, o sea, que esto no es tu chupete para toda la vida. Ese es el libre albedrío, la anarquía y el caos total, cuando prima estrictamente lo político para definir las cosas sustanciales de un país. Y te pasas por el foso, lo jurídico, lo técnico. O sea, es el momento en el que la ley, la norma, la constitución son meros moños. Moños en el paquete, en el nada más. Ese es el gran problema. Y en la elección judicial tuvimos el problema porque la asamblea no hizo su tarea. No pudo ponerse de acuerdo que aquí, que allá, que vos, que no quiero, que opositor, que derechista, que tal y cual, que tus candidatos, que mis candidatos. No pudieron. O sea, el error de fondo, la negligencia en muchas cosas fue ahí, nació ahí. Sí, sí. Y claro, les Arturo, entregaron en bandeja para que hagan todas las barbaridades que el Constitucional ha hecho. Y que, ¿no es cierto? Claro, y que ahora, encima nos digan luego, Arturo, no, pues el tribunal está, claro, toda la razón, Arturo, le entregaron papita para el loro al Constitucional, como este señor. Exacto. Más allá de que fallaron en causa propia, etcétera, pero obviamente les han ayudado entusiastamente, ¿no ve? Ahora, mira, en este caso, se dice, ¿no ve?, que en los detalles está el diablo, y mira, más allá de que, porque como te decía, requiere de una interpretación
que podría ser extensiva, no progresiva, etcétera, a partir de estas cláusulas constitucionales y decir el constitucional, sí, también ahí se requiere, y no sé si en la realidad se pueda cumplir, etc. Más allá de esos detalles, el gran detalle aquí, te digo, como abogado procesalista, constitucionalista, está en la medida cautelar. ¿Por qué? Y eso está en manos de la comisión de admisión, conformada, ojo, por 2 ilegítimos más un legítimo. ¿Y por qué? Porque la medida cautelar que está, aquí la tengo, la demanda, la acción de Guaitari, pide, se conceda la medida cautelar, ordenando al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, emita la normativa que corresponde, incluyendo la convocatoria para las elecciones, con el requisito de paridad, etcétera, etcétera. Y ahí está el detalle, porque eso podría, bueno, pararía, o por lo menos, siendo bien optimista, demoraría este proceso electoral que, como todos sabemos, creo que es por una, no sé si será una norma ISO o algo así, está conformada por actividades, ¿no? Numeradas, cronológicas, como siempre los del órgano electoral nos enseñan o nos muestran a los ciudadanos. Debemos cumplir la 1, la 2, la 3, la 4, ahora vamos a ir a la 5. Obviamente una es consecuencia de la otra, por eso también rige el principio de preclusión, ¿no ve? Y desde a mi juicio, una de las causales por las cuales en este momento no correspondería que se tramite esa acción es porque ya se ha superado por preclusión la etapa de convocatoria. Bueno, esperemos que no se pasen por el forro también la preclusión, como lo hicieron en las judiciales, Arturo. Sí, pues porque ya estamos en la etapa de inscripción de alianzas y estamos yendo a la etapa, deben haber algunas al medio, de inscripción de los binomios, ¿no ve? De los candidatos. Entonces, tarde, pero además, mira la realidad, otra vez el Getche, ¿no ve? ¿Qué pasó? Acuérdate cuántas elecciones han habido ya con esta normativa electoral. De hecho, Arturo, mira, justo me has robado la pregunta de la boca con esta tu última observación acertada. Pregunta. ¿Y por qué cuando fueron en binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca no dieron Evo Morales y Álvaro García Linera? ¿Por qué no dieron el grito al cielo y cuestionaron también ese binomio? Ahí te das cuenta del interés y el manoseo estrictamente político. Exacto, mira, porque realmente yo una vez más respeto los derechos de las mujeres, de los indígenas, todo lo que tú quieras, pero ¿qué pasó o dónde estaba Guaitari durmiendo? No sé qué estaría haciendo, dónde estaba Cusi, que además veía sus fallos en coca, no sé qué, dónde estaban ellos cuando se llamaron a esas elecciones de esa época, ¿no es cierto? Ahora uno dirá, ya, pero no porque lo que antes haya estado mal, ahora va a estar bien, ya, cierto, pero te muestra, yo creo, esa intencionalidad partidaria, no política, porque está bien, todos hacemos política, ¿no? Y me parece fabuloso que lo hagamos, pero hay esa intensidad partidaria para por lo menos ponerle otra vez, recurriendo a la misma fórmula, ¿no ve? Recurrir por lo menos a ensuciar o a impedir el avance regular de este proceso electoral, que además es pues de las grandes ligas, ¿no ves? Es decir, no quiero menoscabar, digamos, la elección de altos cargos, más allá que es un sistema probablemente fracasado, todo lo que tú quieras, pero yo creo que la elección política per se es pues la del presidente y vicepresidente y asambleístas, ¿no es cierto? Es decir, es de las grandes ligas, no hay más, en temas electorales no hay algo más importante que eso, ¿no? Y llegaríamos a lo más terrible que puede haber, que el presidente se autoprorrogue, y también los senadores y diputados, me imagino que les llovería con algún pretexto de este tipo, lo cual sería terrible, porque yo no creo que Bolivia sea hoy por hoy un Estado de derecho, ni que sea un Estado por lo menos genuinamente democrático. Algunos atisbos hay, pero en el fondo sabemos que no es así, pero esto sería pues el cherry en la torta o la hoja de coca encima de la torta, ¿no? Para estar acorde con los tiempos, ¿no? Sí. Pero imagínate a qué nivel grosero de vaciamiento de uno de los derechos. Los constitucionalistas puros me van a dar de la oreja, pero entonces, porque dice todos los derechos fundamentales son independientes, interdivisibles, no sé qué, ya. Pero en el ámbito electoral, político electoral, el derecho que tenemos como ciudadanos para elegir a nuestro presidente y vicepresidente, a nuestros representantes en las asambleas, es pues el sumum, ¿no? Sí. Y si
eso se vacía de contenido. ¿Dónde estamos? Pues en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, o sea, ¿dónde estamos? Ah, O en Rusia, no sé, ¿no? ojalá, Arturo, que acá, esta nuestra charla, por ejemplo, que termina siempre siendo sabrosona la charla contigo, con sus condimentos y todo muy, muy buena. Ojalá que quede en eso, en una charla nada más de alerta y que en agosto estemos el 17 todos en los recintos votando y ojalá que Ojalá. sea así, querido Arturo, Pero no te quito esta más. semana vamos a ver de qué madera está Sí, hecha la sí, sí. comisión de admisión del Constitucional. Tengo muy malas referencias. Está llena de, ¿qué se llama? De termitas, por si acaso. Pero bueno, a ver, Igual. les daremos la oportunidad, Sí, ¿no? sí, sí, a ver, ojalá mínimamente Que den la puedan talla. mostrarnos cosas idóneas en algún momento. Arturo, no te quito más tiempo, te repito, siempre terminan siendo muy agradables, Y muy me profundas las robaré charlas. un minutito de una Dale, 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 propaganda. dale. Queremos invitar, a nombre de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, al quinto Congreso Nacional de Derecho Constitucional Boliviano, que se realiza aquí en Sucre, en la capital, del 24, es decir, el jueves al sábado, con la participación. Mira, va a estar la crema innata del derecho constitucional latinoamericano. Darte un ejemplo, lo vamos a tener exponiendo a Eduardo Ferrer MacGregor, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una autoridad en derecho constitucional y convencional. Va a estar el peruano César Landa. Bueno, sería largo te digo quienes van a exponer en línea, lamentablemente no van a estar físicamente presentes, y también vamos a estar los académicos de número de la academia exponiendo, y también los colegas que han presentado sus comunicaciones y sus ponencias. Entonces, son como 40 ponencias que se va a discutir desde el tema de la autoprórroga hasta la inteligencia artificial y derecho constitucional y demás. Yo voy a hablar del estado del arte del control de convencionalidad, es decir, es un evento muy interesante y queremos invitar a los colegas abogados y a los estudiantes de Derecho para que se puedan inscribir. Está en las redes las inscripciones, está en la academia, en la página de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, así que aprovecho para este anuncio comercial, estimado, para que invitarles a los Bien, colegas para que se inscriban en este evento que por fin estamos pudiendo realizarlo después de la pandemia, ¿no? De manera presencial. bien. Arturo, como siempre es un gusto, que sea hasta la próxima.